Mi suegra empezó criticando todo lo que hacía como madre desde el primer día, pero después intentó criar a mi hija como si fuera suya y hacerme quedar como una inútil frente a toda la familia, hasta que tomamos una decisión radical que lo cambió todo. Mi esposo y yo llevamos juntos 6 años, de los cuales 3 han sido de matrimonio. Vivimos en Carolina del Norte, en las afueras de Raleigh, en una casa pequeña pero cómoda que compramos poco antes de que naciera nuestra hija. Siempre tuvimos una relación bastante sana, peleas normales, nada fuera de lo común. Él siempre ha sido un tipo tranquilo, bastante reservado, y muy apegado a su familia. Ese último detalle fue algo que noté desde el inicio, pero nunca pensé que fuera a convertirse en un problema, hasta que su madre empezó a cruzar límites de formas que me dejaron helada. Mi suegra es de esas mujeres que creen que nadie puede hacer las cosas mejor que ella. Tiene ese aire de superioridad que incomoda desde el primer momento. Es de esas personas que siempre opinan con buena intención, pero en realidad lo que hacen es criticar pasivo-agresivamente cada decisión que no se alinea con sus ideas. Y claro, cuando supo que íbamos a tener un bebé, se sintió en la obligación de guiarnos en cada paso. Lo de guiarlo lo pongo entre comillas, porque básicamente se trataba de imponer su criterio como si fuera una ley universal. Desde que le contamos del embarazo, su reacción fue rara. No fue alegría inmediata, sino más como una entrevista de trabajo. Empezó a hacer preguntas sobre si íbamos a tener un parto natural o cesárea, si pensaba dar pecho o fórmula, si íbamos a hacer colecho o no. Yo apenas tenía 8 semanas y ya sentía que estaba rindiendo un examen frente a ella. Incluso bromeó diciendo que menos mal que el bebé iba a tener su genética también, como si eso lo hiciera mejor. Todo con una sonrisa, por supuesto, como si sus palabras no fueran hirientes. Mi esposo intentaba defenderme, pero lo hacía de manera suave, sin confrontaciones. Su estilo siempre fue más diplomático. Él decía que su mamá era así con todo el mundo, que no debía tomármelo personal. Pero cuando estás creciendo una vida dentro de ti y alguien constantemente te hace sentir insuficiente, créeme, te lo tomas personal. Lo peor fue cuando empezamos a preparar la habitación del bebé. Nosotros queríamos algo neutro, sin sobrecargar de colores ni cosas innecesarias. Pero mi suegra tenía otras ideas. Un día llegó sin avisar con cajas llenas de decoraciones rosas, porque ya sabíamos que era niña, y empezó a colgar cosas en las paredes como si fuera su casa. Cuando le dije, educadamente, que preferíamos algo más minimalista, me miró como si hubiera insultado a toda su línea familiar. Dijo algo como, bueno, ya veremos cuánto tiempo te dura ese estilo cuando estés sola con un bebé llorando a las 3 de la mañana. Otra vez, pasivo-agresiva, como si tener gusto propio fuera sinónimo de ser mala madre. Pero las cosas se pusieron serias después del nacimiento. Tuvimos a nuestra hija en el hospital de Buckhead. Todo fue rápido. Rompí fuente antes de lo esperado y terminé en trabajo de parto a las 36 semanas. Fue un parto difícil, y terminé con puntos y completamente agotada. Apenas habían pasado 3 horas desde que habíamos salido de la sala de parto cuando mi suegra ya estaba llamando a mi esposo para preguntar cuándo podía venir. Él, sin pensarlo, le dijo que esperara al menos al día siguiente. Ella no lo tomó bien. Al día siguiente apareció igual, sin preguntar. Dijo que estaba demasiado emocionada como para esperar. Yo estaba en bata, sin poder sentarme bien por los puntos, con mi hija en brazos aprendiendo a darle pecho, y ella entró como si fuera su casa. No trajo flores, ni comida, ni una palabra amable. Solo empezó a dar instrucciones. Así no se la agarra, ya comió. Yo tenía más leche que eso cuando di a luz. Me dieron ganas de llorar. Y ahí comenzó la verdadera guerra silenciosa. Cada acción mía como madre sería criticada, analizada o puesta en duda. Cada decisión, incluso la más básica, se convertía en un debate. ¿Pañales de tela o desechables? ¿Ponerle gorrito o no? ¿Dejarla dormir en el Moisés o en brazos? Todo, absolutamente todo, era una oportunidad para ella de hacerme sentir que no estaba a la altura. Pero lo que no sabía entonces es que esa insistencia en estar presente no era simplemente por querer ayudar. Era porque, en su mente, ella realmente pensaba que podía ser una mejor madre para mi hija que yo misma. Y ese pensamiento enfermo fue el que terminó llevándonos al límite. Después de ese primer día en el hospital, yo pensé, ingenuamente, que las cosas se iban a calmar una vez llegáramos a casa. Que quizá mi suegra estaba simplemente sobreemocionada, nerviosa por la llegada de su primera nieta, que quería ayudar más de lo necesario. Pero no. Lo que vino fue una invasión emocional a una etapa de mi vida que debería haber sido íntima, frágil y protegida. Estuvimos apenas 48 horas en el hospital antes de volver a casa. Yo no estaba lista para recibir a nadie, apenas podía caminar sin que todo me doliera. Me sentía hinchada, incómoda, nerviosa, con una criatura diminuta que dependía de mí para todo. La lactancia no me estaba funcionando como me imaginaba. Había leído 1.000.000 de blogs, visto vídeos, ido a clases prenatales, y aún así nada me había preparado para ese dolor inicial al amamantar, ni para la presión interna de si no me sale, soy una mala madre.
Y justo ahí entraba ella, como un cuchillo en la herida. En lugar de apoyo, daba órdenes. En vez de palabras de consuelo, soltaba comparaciones innecesarias. Se aparecía todos los días sin avisar, muchas veces mientras yo estaba intentando dormir un poco, y traía consigo lo que ella llamaba consejos de madre con experiencia. Básicamente me corregía todo lo que hacía. A veces, en voz baja para que nadie más se diera cuenta. Otras veces, frente a mi esposo, como para que viera lo ineficiente que era yo. Nunca lo decía directamente, claro. Su especialidad era el veneno disfrazado de buenas intenciones. Una vez me vio cambiándole el pañal a la bebé en el sofá del living porque no alcanzaba a llegar al cambiador y estaba muerta de cansancio. Me miró con una ceja levantada y soltó, ¿no sería mejor tener una rutina clara? Los bebés notan todo, incluso el caos en la casa. Otra vez, me dijo que notaba que la niña lloraba más cuando estaba conmigo, que quizá yo estaba transmitiéndole mi ansiedad y que debería dejar que alguien más, léase ella, la calmara para que no absorbiera mi tensión. Todo esto mientras le cantaba canciones de iglesia y la mecía como si tuviera décadas de experiencia certificada en pediatría. Me empezaba a hacer sentir como una extraña en mi propio hogar. Al principio, trataba de sonreír, de ignorar, de respirar hondo y contar hasta 10. Tenía miedo de parecer una exagerada, de provocar un problema con mi esposo. Él la defendía, aunque con menos convicción cada vez. Es su manera de demostrar cariño, me decía. No lo hace con maldad. Pero yo ya no estaba segura, porque con cada visita, con cada frase camuflada, se notaba que no estaba ahí para ayudarme, sino para tener el control. Como si esta maternidad también fuera suya y yo solo estuviera de paso como incubadora y niñera temporal. Y la gota que colmó el vaso llegó una tarde cualquiera, un miércoles, cuando tenía 2 semanas de posparto. Yo me había quedado dormida sin darme cuenta en el sofá. Había estado despierta toda la noche por los cólicos de la bebé y finalmente, después de horas, se había dormido en mi pecho. Sentía que mi cuerpo estaba hecho de vidrio. Me dolía todo, pero al menos había logrado que mi hija durmiera tranquila. Mi esposo había salido al trabajo hacía un par de horas. La casa estaba en silencio, hasta que me despertó el sonido de llaves abriendo la puerta. Sí, llaves. Porque en algún momento, sin preguntarme, mi suegra había hecho una copia de nuestra llave por si acaso. Yo lo había mencionado varias veces, que no me parecía bien, que eso cruzaba un límite, pero mi esposo decía que era por precaución, por si pasaba algo, y no quiso quitársela. Ese día entró directamente a la casa, sin tocar, sin llamar. Me encontró dormida, con la bebé sobre el pecho, y, ¿qué hizo? Me despertó, me sacó a la niña de los brazos sin preguntarme y empezó a revisarla como si fuera una pediatra en guardia. Tiene la cara muy roja, ¿no? ¿Le estás dando demasiada ropa? Yo ni siquiera había terminado de abrir los ojos del todo y ya estaba sintiendo una mezcla de rabia, vergüenza y vulnerabilidad total. Intenté tomar a la bebé de nuevo y ella me dijo, con la voz más calmada del mundo, tú duerme, cariño, yo me encargo. Te estás sobreexigiendo y no te estás dando cuenta. Me metí al baño y lloré. Lloré bajito, con la mano en la boca para que no se escuchara. No porque me doliera el cuerpo, aunque dolía, sino porque por primera vez en mi vida sentí que alguien me estaba robando el papel más importante de mi vida, ser la madre de mi hija. Esa tarde, cuando mi esposo volvió, exploté. No grité. No hice escándalo. Pero lo miré a los ojos y le dije que esto no podía seguir así, que su madre había entrado sin permiso, que me había quitado a mi bebé de los brazos, que me sentía invadida, y que si él no ponía un límite, lo haría yo, aunque eso significara pelear con medio mundo. Por primera vez, me escuchó en serio. No intentó suavizar las cosas, se quedó en silencio y luego me pidió disculpas. Esa misma noche habló con su madre. Yo no estuve presente, pero escuché desde la habitación cómo le decía que no podía seguir viniendo cuando quisiera, que necesitaba respetar mi espacio, y que ya no debía usar la copia de la llave sin permiso. ¿Y cuál fue su reacción? Pues como buena reina del drama, se ofendió. Dijo que yo estaba alejándolo de su familia, que ella solo quería ayudar, y que le dolía que su propia nuera la viera como una amenaza. Lloró. Le colgó el teléfono. Y luego, al día siguiente, se apareció con flores y una carta, pero no para mí. Para mi hija. Sí, para mi hija recién nacida. En la carta decía que aunque algunos adultos no lo entiendan, siempre estaré para ti. La guardé, por si algún día mi hija quiere entender por qué su abuela no venía más a casa. Cuando decidí ponerle límites reales a mi suegra, no lo hice con intención de iniciar una guerra familiar, aunque en el fondo ya sabía que ella iba a tomárselo como si la estuviera desheredando. Lo hice por salud mental. Por mí, por mi hija, y por mi matrimonio, que ya estaba empezando a desgastarse por su presencia constante, por su necesidad de validación como madre y abuela perfecta, y por esa idea obsesiva de que sabía más que todos. Después de lo de la carta, que, repito, iba dirigida a una recién nacida que no podía ni enfocar la vista todavía, decidí bloquearla por unos días. Fue como cortar el oxígeno de un cuarto lleno de drama.
No llamó más. No tocó la puerta. No hubo flores. Silencio. Y el silencio, viniendo de alguien como ella, no era alivio. Era una estrategia. Mi esposo, por su parte, se encontraba en una posición incómoda. Quería apoyar mi decisión, y lo hacía en parte, pero también lo notaba ansioso. Como si algo en su programación interna le impidiera simplemente aceptar que su madre podía estar mal. Me dijo que entendía mis razones, que él también se sentía agotado por su actitud, pero que cortar el contacto así de golpe era el extremo. Le pregunté qué era más extremo, proteger mi espacio como madre o permitir que alguien siguiera interfiriendo en cada decisión que tomábamos como padres. No respondió. Se quedó callado, pero al menos no me pidió que la desbloqueara. Los días siguientes fueron raros. Yo esperaba una reacción fuerte de su parte, alguna movida dramática, algún mensaje pasivo-agresivo. Pero no. Se hizo humo. Hasta que unos días después, mi cuñada me mandó un mensaje que me hizo hervir la sangre. Era una foto de mi suegra con mi hija. Al principio pensé que era una imagen antigua, algo que había sacado de las primeras semanas cuando aún venía a diario. Pero no. Me di cuenta por la ropa, por el fondo, por la luz, esa foto era de ese mismo día. Lo supe porque la cobija que estaba usando la bebé la había sacado esa mañana del closet y no la había usado antes. Me congelé. Le pregunté a mi cuñada, ¿de cuándo es esto? Y ella, sin saber que yo no sabía nada, me respondió casual, de esta mañana. Tu suegra fue a ver a la bebé mientras tú dormías, ¿no? Sentí una punzada en el estómago. Me levanté de inmediato, fui directo a la entrada y revisé la puerta. ¿Cerrada? Luego miré la cocina. El biberón seguía en su sitio. Todo parecía normal. Pero luego recordé algo, esa mañana yo había dormido profundamente por primera vez en semanas. Estaba sola en casa. Mi esposo se había ido a trabajar, y la bebé había estado increíblemente tranquila. Me sentí tan agradecida por ese momento de calma que no sospeché nada raro. Ahora todo encajaba. No fue casualidad. Ella había entrado. Otra vez. Me fui directo a la caja de herramientas y saqué el destornillador. Me puse a cambiar la cerradura mientras mi hija dormía en su Moisés, sin pensarlo dos veces. Mi esposo llegó a la hora del almuerzo y me encontró con la puerta desarmada. Le conté todo. Primero no me creyó. Luego se quedó sin palabras. Cuando le mostré la foto, le cambió la cara. Como entró, fue todo lo que dijo. Como si no supiera que su madre había hecho duplicados de la llave y probablemente tenía otro que no nos había confesado. Llamó a su madre desde la cocina, con la puerta aún sin terminar de armar. Yo me quedé en la sala, escuchando. Le preguntó directamente si había venido esa mañana. Ella no lo negó. Solo fui un ratito. La bebé estaba dormida. No desperté a nadie. No hice nada malo. Solo quería verla. Como si eso fuera normal. Como si entrar a una casa sin permiso, tomar en brazos a un bebé cuya madre está dormida, y luego irte sin decir una palabra, fuera algo que hace una abuela cariñosa. Él le dijo que eso había cruzado un límite grave. Que no podía volver a hacer algo así. Que necesitábamos espacio, que no estaba respetando las reglas de nuestra casa, y que si no lo entendía, íbamos a tener que tomar medidas más serias. Y ahí explotó. Dijo que yo lo estaba manipulando, que era una exagerada, que lo tenía dominado, que las mujeres de ahora se creen dueñas de todo y que los hombres solo obedecen. Escucharla decir eso, en altavoz, fue lo que me convenció de que no había vuelta atrás. Esa mujer no me respetaba como madre, ni como persona. Para ella yo era un obstáculo, no una hija política. Era alguien que había robado a su hijo y ahora estaba criando mal a su nieta. Ese mismo día cambiamos la cerradura. Le dije a mi esposo que no quería verla más, que estaba dispuesta a mantener una relación cordial más adelante si ella se disculpaba y aceptaba límites reales, pero que por ahora, la puerta estaba cerrada. Literal y simbólicamente. Él no dijo nada, solo asintió. Supongo que ya estaba entendiendo que no se trataba solo de una pelea familiar, sino de un patrón de abuso disfrazado de amor. La semana siguiente fue como una especie de tregua silenciosa. Ella no llamó, no vino, no escribió. Supuse que estaba preparando su próximo movimiento, y no me equivoqué. El domingo siguiente, cuando fuimos a casa de unos amigos a una pequeña reunión, varios conocidos comenzaron a preguntarme si todo estaba bien. Tu suegra ha estado publicando unas cosas un poco raras, me dijo una amiga cercana. Al llegar a casa, entré desde una cuenta que todavía podía ver su perfil y vi todo, publicaciones hablando de madres ingratas que no dejan a las abuelas ser parte de la vida de sus nietos, frases cristianas sobre el perdón y la familia, fotos viejas con mi hija, acompañadas de textos como "Te extraño, pequeña". Era una campaña pasivo-agresiva en redes sociales. Pero lo peor fue una historia donde, sin mencionar nombres, decía, hay mujeres que paren hijos, pero no saben ser madres. El amor verdadero viene de quien siempre estuvo ahí, no de quien se sacó una foto y se fue a dormir. Me ardieron los ojos de leer eso. Me hirvió la sangre. Pero también entendí algo, esa mujer estaba en guerra. Y yo ya no podía jugar el papel de nuera conciliadora.
No cuando estaba intentando robarme mi lugar como madre de mi propia hija. Después de esa publicación en redes, todo cambió. No solo porque ella había decidido declarar la guerra de forma pública, aunque disfrazada de indirectas, sino porque, de repente, me encontré teniendo que justificar mis decisiones como madre frente a personas que ni siquiera eran parte de mi círculo íntimo. Gente que no sabía ni la mitad de lo que estaba pasando empezó a enviarme mensajes, algunos con preocupación genuina, otros con ese tono de solo quería saber si estás bien, que en realidad es puro chisme encubierto. Fue agotador. Era como estar en juicio, pero sin juez ni defensa. Solo un montón de testigos mirando a ver quién cometía el próximo error. Y mientras tanto, yo seguía intentando criar a mi hija en paz. Estaba en plena etapa de apego, durmiendo poco, con las hormonas aún disparadas, y sintiéndome constantemente observada, juzgada. Porque aunque había puesto límites, y aunque ella ya no aparecía por la casa, su sombra seguía ahí. A través de la familia, de los mensajes, de las redes sociales. Era como si su necesidad de ser la figura central de la vida de mi hija la hubiera llevado a crear una narrativa donde yo era la mala, la que se interponía entre el verdadero amor de una abuela y su nieta. Y no faltaron los que tomaron partido. Algunas tías de mi esposo empezaron a escribirme. Ella solo quiere ver a su nieta, tan malo es eso. Uno nunca sabe cuánto tiempo estará una madre con nosotros, ¿no te gustaría que tu hija tuviera recuerdos con su abuela? Y la joya, tú también serás suegra algún día. Como si eso justificara cualquier invasión. Cualquier falta de respeto, como si ser abuela viniera con carta blanca para sobrepasar todos los límites. Yo intentaba no responder, pero después de varios días, exploté con una de ellas. Le dije que mi suegra había entrado a mi casa sin permiso, que había tomado a mi hija sin mi conocimiento, que me había hecho sentir insegura en mi propio hogar. ¿Y sabes qué respondió? Eso es lo que hacen las abuelas. En nuestros tiempos no se armaban tanto problema por tonterías. ¿Eso? ¿Tonterías? Mi esposo, por su parte, estaba atrapado. Lo notaba tenso, con la cabeza en otra parte. Seguía estando de mi lado en lo esencial, habíamos dejado claro que su madre no volvería a entrar a la casa sin permiso, y que mientras siguiera con ese comportamiento no habría visitas, pero cada tanto caía en la trampa emocional de pensar que todo podía resolverse con una conversación en familia, que si todos nos sentábamos y hablábamos, las cosas mejorarían, como si fuera un malentendido. Yo sabía que no lo era. No había confusión. Lo que había era control. Y ella no iba a soltar ese control tan fácil. Un día, mientras yo estaba en una consulta médica de rutina con la pediatra, él recibió una visita inesperada. Su madre se apareció en su trabajo. Literalmente, fue hasta su oficina, sin avisar, con una bolsa de regalos en la mano. Según lo que me contó después, entró como si no hubiera pasado nada. Le dijo que quería hacer las paces, que había pensado mucho en lo que ocurrió, y que entendía que tal vez se había excedido. Pero aquí viene lo mejor, lo que ella entendía como el exceso no era haber entrado sin permiso, ni haberse llevado a la bebé sin avisar, ni las publicaciones indirectas, ni los comentarios hirientes. No, lo único que reconoció fue haber sido muy insistente en ayudar. Todo lo demás, lo negó o lo minimizó. Incluso dijo que la carta para la bebé había sido un gesto simbólico de amor. Y cuando mi esposo le mencionó las publicaciones en Facebook, ella dijo, «Ay, esas cosas las ve la gente como quiera. Yo no nombré a nadie». Manipulación pura. Le pidió una segunda oportunidad. Que al menos la dejáramos ver a la bebé un ratito, aunque fuera a través de la ventana. Y mi esposo, que aún tenía ese lado blando con ella, no le dijo que no directamente. Le dijo que iba a hablar conmigo. Cuando me lo contó esa noche, no me sorprendió. Sabía que en algún momento ella iba a intentar reentrar. Lo que me dolió fue ver que él aún creía que una solución era posible. Como si el problema fuera una pelea tonta y no una invasión constante a mi rol como madre. Le dije que no. Que no iba a empezar con visitas a través de la ventana porque eso era abrir la puerta a más presión, más manipulación, más chantaje emocional. Que no se trataba de ser rencorosa, se trataba de proteger a nuestra hija de una persona que no respetaba límite. Él lo entendió. O al menos eso me dijo. Pero quedó pensativo. Las cosas se mantuvieron en pausa durante un par de semanas. Pensé que tal vez ya se estaba cansando, que al menos había entendido que ya no podía hacer lo que quisiera. Hasta que un sábado por la mañana, mientras estábamos desayunando, tocaron la puerta, y al abrir, me encontré con algo que me dejó helada. Era ella, con una maleta pequeña. Pensé que venía de visita, otra vez sin avisar. Pero no. Lo que dijo me sacó completamente de quicio. Me voy a quedar unos días. Ya hablé con mi hijo. Me quedé congelada. Mi esposo se levantó del comedor al escucharla. ¿Cómo que te vas a quedar?, le preguntó, confundido. Y ella, con la voz más tranquila del mundo, dijo, bueno, tú dijiste que querías que pasáramos más tiempo. Y como no me dejan entrar a ver a mi nieta, pensé que era buena idea quedarme unos días en lo de tu tía y venir en las mañanas. Él le dijo que jamás había aprobado eso.
que el hablar con ella no significaba que podía aparecerse con una maleta. Pero ya estaba hecho. La mujer se había instalado en casa de una tía que vivía a 2 cuadras, con la intención de visitarnos todos los días. Y ese fue el inicio de la etapa más tensa que hemos vivido como familia. Porque a pesar de que no le abríamos la puerta, se quedaba horas afuera. Porque a pesar de que le dijimos que no queríamos visitas, ella aparecía igual, con excusas nuevas cada día. Porque empezamos a vivir con la presión constante de saber que estaba cerca, vigilando, esperando el momento para volver a entrar. No sé cómo explicarlo, pero vivir sabiendo que alguien que constantemente ha cruzado tus límites está a la vuelta de la esquina, pendiente de cada movimiento, es una forma de ansiedad que se mete en los huesos. No estás tranquila ni cuando duermes. Sentía que no había ni un solo rincón de la casa donde pudiera respirar tranquilo. Cada sombra en la ventana, cada auto que pasaba lento por la calle, cada notificación en el teléfono, todo me hacía pensar que era ella, de nuevo. Mi suegra se quedó en casa de su hermana durante casi una semana. Y cada día de esa semana apareció al menos una vez por nuestra puerta. A veces con bolsas de cosas que decía que eran para la bebé, ropa, juguetes, mantas, hasta un libro con oraciones que, según ella, toda niña necesita tener desde pequeña. Otras veces simplemente pasaba a dejar cartas, papelitos doblados a mano con mensajes ridículamente manipuladores como, a veces una madre se equivoca, pero siempre ama. Tú aún no lo entiendes, pero un día lo harás. Era como si me estuviera dejando pistas para que me sintiera culpable. Como si intentara instalar una narrativa donde yo era la hija rebelde y desagradecida, y ella la figura trágica de amor incondicional incomprendido. Yo ya no estaba durmiendo bien. Cada vez que la bebé lloraba por la noche, mi primer pensamiento no era «tendrá hambre», sino «será que escuchó y vendrá otra vez». Ridículo, pero real. Mi mente no encontraba descanso. Y eso empezó a afectar todo lo demás. Mi paciencia con mi esposo se fue al piso. Me irritaba por cosas mínimas. No era justo, lo sé, pero en mi cabeza no podía separar del todo que ella seguía ahí porque él, en algún punto, no fue firme. Él también estaba agotado. Lo veía en su cara. La tensión se había metido en nuestra relación como un humo denso del que no podíamos escapar. Una noche tuvimos una pelea fuerte. No por ella directamente, sino por algo tonto, quien se levantaba a preparar el biberón. Pero en realidad, era por todo. Por el cansancio. Por no sentirnos seguros en nuestra propia casa. Por saber que había una persona ahí afuera que se sentía con más derechos sobre nuestra hija que nosotros mismos. Le grité que no entendía lo que yo estaba viviendo, que él tenía la opción de cerrar la puerta mentalmente y hacer como si no pasaba nada, pero que yo tenía que vivir con el miedo, con la invasión, con el cuestionamiento constante a mis decisiones como madre. Le dije que no quería criar a mi hija sintiéndome como una impostora en mi propio rol, que si eso significaba alejarme por completo, lo haría. Y cuando dije eso, algo cambió en su cara. Se sentó. No dijo nada por unos minutos, y luego, muy bajito, como si le costara admitirlo, me dijo, creo que no me di cuenta de todo lo que te estaba haciendo hasta ahora. Porque yo crecí así. Yo crecí creyendo que eso era normal. Y ahí lo entendí todo. Él había normalizado su manera de controlar, de manipular, de hacer todo girar alrededor de ella, porque así había sido criado. Nunca se cuestionó que eso estaba mal. Nunca lo vio como abuso emocional. Solo lo vio como así es mi mamá. Y ahora, al vivirlo desde afuera, al verlo dirigirse a la persona que él amaba y a la hija que estaba formando junto a mí, recién ahora entendía lo que era. Ese mismo fin de semana tomamos la decisión, íbamos a cortar el contacto por completo. Nada de visitas, nada de mensajes, nada de redes sociales. No solo por mí, por nuestra hija. Porque no íbamos a permitir que creciera viendo a su madre siendo constantemente invalidada, pisoteada, minimizada. No iba a crecer en una dinámica donde la abuela era la figura de poder y su madre la figura decorativa. No iba a aprender que el amor venía con condiciones, manipulación y control. Bloqueamos su número, cerramos nuestras redes sociales, le pedimos a familiares que no compartieran información sobre nosotros. Y lo más importante, le mandamos una carta, escrita entre los dos, donde explicábamos, sin ataques, sin gritos, por qué estábamos tomando esa decisión. En esa carta dijimos que durante meses intentamos establecer límites, pero que no fueron respetados, que su forma de involucrarse había cruzado de preocupación a control, que como adultos y padres, teníamos derecho a decidir quién formaba parte activa de nuestra familia y bajo qué condiciones, y que mientras ella no estuviera dispuesta a reconocer el daño causado y a cambiar realmente su comportamiento, no había posibilidad de reencuentro. No respondimos más, cerramos la puerta. Y por primera vez en meses, dormí. Dormí de verdad. No me desperté sobresaltada. No tuve sueños raros. Sentí que algo pesado se había ido de la casa. Pero lo curioso fue que al día siguiente, empezaron los mensajes, no de ella, sino de su círculo. Gente que apenas conocíamos. Vecinas suyas, primas lejanas, amigas de la iglesia.
Todas con el mismo discurso: ella está destrozada, no para de llorar, no entiende que hizo tan mal, solo quiere ver a su nieta. Una señora incluso nos dijo que ella estaba enferma del corazón y que este disgusto la podía matar. Drama. Como siempre. Y al centro, ella. Siempre ella. Pero esta vez, no cedimos. Porque ya no era solo una batalla por nuestra tranquilidad. Era por la infancia de nuestra hija. Por la familia que estábamos construyendo. Y no íbamos a permitir que nadie, ni siquiera alguien que se hacía llamar abuela, pusiera su necesidad de control por encima del bienestar de todo. Después de cortar el contacto, pasaron unos días raramente tranquilos. Era como si, de pronto, el aire en casa volviera a circular bien. Nadie tocaba la puerta. Nadie llamaba. Nadie vigilaba desde la esquina. Lo que en cualquier otra casa sería algo normal, para nosotros se sintió como un respiro profundo después de meses de ahogo. Era la primera vez desde el nacimiento de nuestra hija que sentía verdadero silencio, sin una presencia invisible tratando de decirnos cómo criarla. Pero como en toda calma después de una tormenta, sabíamos que algo más venía. Y sí, no se tardó mucho. A las 2 semanas de haber enviado la carta, nos llegó una notificación certificada. Era de una mediadora familiar. Básicamente, mi suegra estaba solicitando ayuda para restablecer el vínculo familiar, amparándose en lo que ella describía como una ruptura injusta en la dinámica con su nieta. No era una demanda formal, pero sí una invitación oficial a un proceso de conciliación. La forma pasivo-agresiva legal de decir: quiero seguir viéndola, quieran o no. Mi primera reacción fue de risa. Una mezcla entre incredulidad y hartazgo. No solo estaba intentando salirse con la suya nuevamente, sino que ahora lo estaba haciendo desde el disfraz de víctima institucionalizada. Leí el documento 2 veces. No mencionaba una sola vez las razones por las cuales cortamos contacto. No decía nada sobre sus visitas sin permiso, las publicaciones en redes, ni su intromisión constante. Todo estaba redactado como si nosotros fuéramos unos padres erráticos que, de la nada, decidimos excluir a una dulce abuela del entorno de su nieta. Mi esposo se quedó mudo leyendo. Lo vi pasar de la rabia a la resignación. No era fácil para él. Era su madre, al fin y al cabo. Pero también era consciente de todo lo que había hecho. Me preguntó si quería responder, si debíamos ir a esa reunión de mediación. Le dije que no. No porque no creyera en el diálogo, yo ya había intentado todo, sino porque ir a esa mediación era aceptar, en algún nivel, que ella tenía derecho a exigirnos algo. Y no. Ser abuela no te da licencia para pasar por encima de los padres. Hablamos con una abogada amiga de mi familia. Nos explicó que mientras no existiera una demanda judicial, algo que, por suerte, no tenía ni pies ni cabeza en nuestro estado, no teníamos ninguna obligación de responder. Podíamos, si queríamos, ignorar por completo la notificación. Y eso hicimos. No porque fuéramos crueles, sino porque ya no teníamos energía para seguir alimentando un ciclo que solo traía más dolor, más estrés, más conflicto. Ahí fue cuando supe que ella iba a ir al siguiente nivel. Poco después, mi madre me contó algo que me hizo entender que el teatro de mi suegra seguía en pie, pero ahora desde otro escenario, la familia extendida. Según me dijo, mi suegra había comenzado a contarle a medio mundo que yo estaba pasando por una depresión posparto severa, que no estaba en condiciones de cuidar sola a la bebé, que mi esposo estaba atrapado entre el deber de esposo y el amor de hijo. Todo con ese tono de preocupación que no suena como chisme, pero que es chisme. Insinuaba cosas sin decirlas abiertamente. Y eso es lo más dañino, la manipulación silenciosa que deja la puerta abierta a la duda. Tal vez la nuera no está bien. Quizás la pobre señora solo quiere ayudar. Uno nunca sabe lo que pasa dentro de una casa. Todo eso empezó a rodearnos, a meterse por las grietas. Nos encontramos recibiendo invitaciones a almuerzos donde, casualmente, también estaría tal o cual prima que quería ver a la bebé, o encontrándonos con conocidos en la calle que nos decían cosas como: ya está grande la nena, seguro la abuela la extraña. Como si todo el mundo estuviera viendo la situación desde un solo lado. Pero ya no me desgastaba como antes, ya no me dolía igual. Porque entendí que la gente siempre va a opinar desde donde le conviene, o desde lo poco que entiende. Lo importante era que, dentro de nuestra casa, las cosas estaban más tranquilas. La bebé estaba sana, creciendo, haciendo ruiditos cada vez más claros, sonriendo por primera vez de verdad. Y yo estaba reencontrándome conmigo. Volví a dormir mejor, a comer mejor, a sentirme conectada con mi hija, sin esa sombra constante que me hacía sentir que todo lo estaba haciendo mal. Y lo más importante, empecé a confiar de nuevo en mi intuición como madre. Porque durante meses, había vivido con esa sensación de no ser suficiente. Como si todo lo que hiciera estuviera mal, como si cualquier decisión fuera susceptible de juicio. Ahora, cada vez que veía a mi hija dormir tranquila en mis brazos, entendía que lo estaba haciendo bien. Que esa paz no venía de la casualidad, sino de haber defendido nuestro espacio, nuestra rutina, nuestro hogar. Mi esposo también empezó a cambiar. Más que cambiar, a despertarse.
Empezó a entender que su historia con su madre no podía ser la historia de su hija. Que debía cortar con ese patrón de control disfrazado de amor. Que una relación familiar solo vale la pena si hay respeto. Lo vi más firme, más claro. Incluso comenzó a rechazar llamadas y mensajes que antes hubiera contestado por compromiso. Y cuando llegó el primer cumpleaños de nuestra hija, tomamos una decisión simbólica: hacer una fiesta solo con gente que había respetado nuestros límites. Nada de invitar por quedar bien. Fue una celebración pequeña, en el parque cerca de casa, con nuestros amigos más cercanos, mi familia y un par de vecinos que se habían vuelto apoyo silencioso durante todo este proceso. Y fue hermoso. Nada de tensiones, nada de vigilias disfrazadas, solo risa, juegos, pastel embarrado en la cara y una niña feliz. Por primera vez, pudimos disfrutar un momento sin miedo a que algo se torciera. Pero justo ese mismo día, por la tarde, llegó un mensaje de texto que no esperaba. Era de mi suegra. Lo leí en silencio, y me dejó helada. Solo decía: no me voy a rendir. Ella también es parte de mí. Cuando leí ese mensaje: no me voy a rendir. Ella también es parte de mí. Me quedé sentada un rato con el celular en la mano, procesando lo que significaba. No eran palabras tiernas ni de reconciliación. No era un intento de paz. Era una advertencia, un recordatorio de que, aunque yo había puesto límites, ella no los reconocía. Y en su cabeza, eso bastaba para borrarlos. Se lo mostré a mi esposo esa misma noche. Estábamos guardando los regalos de la bebé después de su primer cumpleaños. El parque, la risa, los globos, todo quedaba atrás mientras él leía el mensaje con la mandíbula apretada. No dijo nada al principio. Solo respiró hondo, se sentó en el borde de la cama y dejó el celular a un lado como si quemara. Luego dijo algo que no me esperaba. Necesito terapia. No era una confesión dramática ni una frase al azar. Era el tipo de afirmación que viene después de mucho tiempo acumulando cosas. Me explicó que toda esta situación le había hecho revisar cómo había sido criado. Que siempre pensó que su madre era solo intensa o muy protectora, pero que ahora veía los patrones. El chantaje emocional, la culpa, la forma en que siempre lo hacía sentir responsable por su felicidad. Y que, si no rompía con eso ahora, iba a repetirlo con nuestra hija sin querer. Lo abracé. Lloramos un rato. Fue una conversación dura pero necesaria. Y también fue la primera vez que me sentí realmente acompañada en todo esto. Ya no era solo yo poniendo límites, yo escribiendo cartas, yo explicando la situación a quien quisiera escuchar. Ahora él también estaba despierto, viéndolo por lo que era. Y así, en medio de ese proceso de sanación interna, seguimos adelante. Las semanas pasaban con menos tensión, aunque sabíamos que ese mensaje era solo el aviso de que algo más vendría. Y no fallamos. A los pocos días, supimos por otra persona, una conocida en común, ni siquiera alguien cercano, que mi suegra estaba buscando asesoría legal para solicitar visitas regulares y supervisadas. Eso, supervisadas. Como si estuviéramos en un escenario donde ella era una víctima de una madre vengativa que impedía a su nieta verla. Como si esto fuera un divorcio y ella una parte con derechos parental. No tenía ni idea de que siquiera podía hacer ese tipo de solicitud, pero lo averiguó. Y aunque en nuestro estado, Carolina del Norte, las leyes sobre los derechos de los abuelos son bastante estrictas y no le favorecían, igual lo intentó. Fuimos a hablar con nuestra abogada. Revisamos las leyes, según nos explicó, a menos que pudiera demostrar que nuestra decisión de excluirla afectaba negativamente a la niña, lo cual no podía hacer, porque no tenía contacto ni pruebas, no tenía ninguna posibilidad legal real. Pero eso no significaba que no podía hacer ruido, molestar, incomodar. Y lo hizo. Contactó a amigos de mi esposo, antiguos compañeros de trabajo. Incluso una vez mandó una carta, sí, una carta física, a la guardería donde planeábamos inscribir a la bebé, describiéndose como la abuela preocupada que no ha podido estar en la vida de su nieta por razones personales y solicitando ser notificada de cualquier emergencia. Cuando la directora me llamó para confirmar esa historia, sentí que se me caía el alma al piso. La carta no tenía validez legal, por supuesto, pero fue una clara señal de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ya no era solo una suegra molesta. Era alguien que, con tal de mantener el control, era capaz de sembrar dudas donde fuera, con quien fuera. Tomamos más medidas. Cambiamos toda la información pública donde aparecía nuestra dirección. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Informamos al lugar de la guardería por escrito que ningún familiar externo podía recibir información sobre nuestra hija sin nuestra autorización expresa. Sí, suena extremo, lo sé. Pero cuando alguien te demuestra que no tiene límites, tú tienes que tener el doble. Y en medio de todo ese caos, nuestra hija seguía creciendo, dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras, haciendo berrinches, pidiendo cuentos. Su mundo era feliz. No tenía ni idea de todo lo que nosotros estábamos haciendo para protegerla. Y así debía seguir siendo.
porque lo peor que podíamos hacer era dejar que esa toxicidad contaminara su infancia. Una tarde, mientras jugábamos en la alfombra con bloques y muñecas, me quedé mirándola. Tenía el cabello despeinado, las mejillas rosadas y una risa contagiosa que me rompía cualquier tristeza. Y me dije, por esto estamos luchando. Por esta paz. Por esta libertad de ser madre sin sentirme observada, cuestionada, robada. Y ahí decidí algo más, que si ella seguía intentando meterse en nuestras vidas, no íbamos a responder más. Cero contacto, cero explicaciones, cero energía. El silencio iba a ser nuestro escudo. Porque si algo había aprendido en todo este proceso es que algunas personas no quieren entender. Solo quieren ganar. Un mes después, llegó una última carta. Esta vez escrita a mano. Casi parecía un testamento. Decía que lamentaba que las cosas hubieran llegado tan lejos, pero que nunca iba a dejar de ser parte de la vida de su nieta, sin importar lo que hiciéramos. Cerraba con una frase que me dio escalofríos. Tarde o temprano, ella vendrá a buscarme. Porque la sangre llama. Llegamos al punto en que lo único que quedaba por hacer, era vivir. Vivir sin mirar por encima del hombro, sin esperar la próxima carta, el próximo mensaje, el próximo intento de acercamiento camuflado. Porque entendimos que, aunque ella nunca fuera a rendirse en su cruzada para insertarse a la fuerza en nuestras vidas, nosotros sí podíamos rendirnos ante una cosa, la paz. Y rendirse ante la paz es lo más sano que hemos hecho como familia. Mi esposo empezó terapia poco después de recibir esa carta final, la de la sangre llama. Y aunque al principio le costaba abrirse, pasó toda su vida justificando a su madre, normalizando lo que ahora entendía como abuso emocional crónico, poco a poco fue desarmando esa estructura interna que ella había moldeado en él desde niño. Un día me dijo algo que me quedó grabado: siempre pensé que ser buen hijo era aguantarse. Ahora entiendo que a veces ser buen hijo es decir basta. Por mi parte, también hice un trabajo personal. Porque ser madre en medio del conflicto no te deja espacio para cuidar de ti misma. Durante muchos meses puse mis límites como escudo, pero no me detuve a ver las heridas que ya tenía. Me tomé un tiempo, busqué acompañamiento, empecé a escribir, como estoy haciendo ahora, para no olvidar lo vivido, no como trauma, sino como lección. Porque cuando alguien intenta arrancarte tu rol de madre, lo que te están quitando no es solo el control. Es tu identidad, tu confianza, tu vínculo más sagrado. Nuestra hija ahora tiene poco más de 2 años. Es intensa, alegre, gritona, curiosa. No le teme a nada. Cuando le gusta algo, lo repite hasta el cansancio. Cuando no quiere, se cruza de brazos y hace puchero. Y aunque es chiquita, ya tiene muy claro qué personas la hacen sentir bien y con quién prefiere no estar. Porque sí, una vez al año, por compromiso con algunos familiares más neutros, vamos a reuniones donde probablemente está presente alguna figura del otro lado. No ella directamente, mi suegra no ha vuelto a aparecer frente a nosotros desde que bloqueamos todo, pero sí algunos de sus simpatizantes, esas personas que siguen creyendo que esto fue un malentendido, una pelea que seguro se arregla con el tiempo. Y ahí es donde veo que mi hija, aún sin entender la historia, ya percibe lo esencial. Porque los niños lo sienten todo. Ella no va a los brazos de cualquiera. No responde a cualquier sonrisa. Y no le interesa portarse bien con quienes no la hacen sentir segura. Eso es algo que le agradezco profundamente, que no tenga que pasar por el mismo tipo de domesticación emocional que vivimos muchos. Que no le enseñen que ser buena es agradar, que querer es aguantar, que la familia está por encima de su bienestar. Algunas personas nos han dicho que quizá en el futuro cambiará y que es feo vivir sin abuelos, pero yo siempre respondo lo mismo: es más feo vivir sintiéndote poco en la casa donde deberías sentirte todo. No quiero que mi hija crezca aprendiendo a minimizar sus emociones para encajar. No quiero que piense que, porque alguien la ama, tiene derecho a controlar sus decisiones. Si eso significa tener un entorno más pequeño, más selectivo, entonces que así sea. Y mi suegra, no sé exactamente qué ha sido de ella. De vez en cuando alguien suelta un comentario. Que está deprimida, que habla sola, que sigue imprimiendo fotos de mi hija y pegándolas en su casa como si formara parte activa de su vida. No me alegra ni me duele, simplemente no me toca, porque yo no soy responsable de lo que ella hizo con su oportunidad de ser parte de nuestra historia. Hubo un tiempo en que quise recuperarla, en que creía que podíamos sanarlo todo, en que pensaba que, con suficiente paciencia, madurez y amor, podríamos lograr una relación armoniosa. Pero no puedes forzar a alguien a ver el daño que causa si no está dispuesto a asumir que lo causó. No puedes construir puentes con quien solo quiere atravesarlos para controlarte del otro lado. Cerramos el ciclo el día que mi esposo decidió cambiar su número de teléfono. Parecía un paso menor, algo técnico, pero fue el símbolo más claro de que no íbamos a dejar ninguna grieta por donde se colara de nuevo. Desde entonces, vivimos sin sobresaltos, con noches tranquilas, con cumpleaños felices, con una hija que duerme en paz, ríe en libertad, y crece sabiendo que sus padres lucharon por ella incluso antes de que pudiera entender lo que estaba en juego.